Álvaro, buen día, le saluda Rubén Atahuichi, ¿cómo está? Un gusto saludarte, Rubén, gracias por el espacio. Y aquí en camino a Buenavista hoy a tener una reunión y luego Portachuelo para hacer la entrega de área urbana. Caramba, cierto, lo que tiene que hacer su despacho es convertir en algunos casos tierras comunitarias de origen en áreas urbanas. Seguramente eso está ocurriendo en Buenavista. Primero en Portachuelo es área urbana y en Buenavista es un espacio donde nos han solicitado podamos hablar o informar más de lo que es lo que consiste la región autónoma, ¿no? Son unos municipios que están solicitando este tipo de socialización e información. Claro que sí. Pero no vamos a hablar de este tema, sino de la reunión de gabinete ampliado del sábado. Cuéntanos, viceministro, cómo se desarrolló esta reunión, qué percepciones hay del presidente del Estado respecto a la situación política, respecto de este ambiente que hay en el país en relación a una posible crisis económica, respecto a la falta de divisas, respecto de los proyectos de ley estancados en la Asamblea Legislativa y las movilizaciones sociales en este momento. En realidad, no solamente se ha hecho un análisis, Rubén, sobre la situación del país, sino también nuestro presidente ha hecho un análisis sobre la situación de lo que hay en el mundo. Tú sabes que hay economías que, sin ir lejos, en nuestro continente hay países que están en situaciones económicas complejas. Hoy Chile es uno de los países que mayor inflación tiene, sin descuidar la situación económica y política que está viviendo el Perú, sin descuidar lo que es la Argentina, ¿no? Que sabemos la situación económica en la que se encuentra. Entonces, y claro, eso repercute también en nuestra economía. Sin embargo, las repercusiones no han sido como en otros países, porque si hay algo que hoy es patrimonio de los bolivianos es la estabilidad económica, pese a los grandes intentos que tiene la oposición en buscar generar eso, ¿no? La verdad que nosotros podemos decir que hemos logrado que nuestro país, luego de haber tocado piso en un momento tan complicado como fue el golpe de Estado, que afectó no solamente a la estabilidad social y política del país, sino afectó a la economía boliviana, ¿no? Donde las personas que ingresaron al poder por la fuerza, con armas también, no generaron una situación muy compleja para nuestra economía, dejándola prácticamente en el piso, no, con un déficit económico de más de un 12%, un índice en el tema de trabajo, de desempleo, un poco más del 12%. Entonces, el presidente, cuando asume el gobierno, lo que busca es la reconstrucción de la economía. Los datos, reitero, pese a la coyuntura económica internacional, han permitido que hoy Bolivia sea uno de los países que más crezca, pese, reitero, a la coyuntura internacional. Sumando a eso se ha sumado lo que ha sido también lo que está afectando la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha afectado también en el abastecimiento de algunos productos y en especial de temas tecnológicos, ¿no? Entonces, lo que ha pedido el presidente es, como siempre,
tratar de ser cada vez más eficientes. Ha dicho que también ha pedido que, más allá de la normativa actual y vigente, ha pedido que tengamos la iniciativa de donde podamos mejorar la atención en tiempo, ¿no? Disminuir, siempre pide. Hemos avanzado en la disminución de la burocracia, pero él pide, a su estilo más exigente, ha pedido que sigamos trayendo ese tipo de iniciativas, ¿no? Y como tú bien lo mencionaste, la oposición está más enfocada en el tema de generar, el tema de una especulación de crisis. Yo nunca he escuchado, no sé, Rubén, si han escuchado a alguien, no he escuchado ninguna propuesta de la oposición, no, ninguna propuesta sobre alguna iniciativa, o sea, alguna ley, ¿no? Entonces yo alguna vez lo decía, no han propuesto ni la ley, por decirlo aquí sarcásticamente, ni la ley para el viudo o para la viuda, digamos, ¿no? Entonces no hay ninguna iniciativa, pero sí se explayan bastante cuando quieren hablar de economía, y creo que hay que valorar y también reconocer que varios asambleístas o diputados han reconocido que era importante la ley del oro, y eso garantiza la estabilidad que estamos viviendo, pese a la gran especulación y malintención que tiene la oposición en desgastar la imagen de un gobierno que lo único que está haciendo es enfocado en la reconstrucción de la economía y la estabilidad de nuestro país, pese, reitero, al contexto internacional y lo que viven nuestros vecinos. Entonces, eso es lo que ha pedido el presidente, y nos ha recordado que nosotros somos el brazo operativo de las organizaciones sociales. Nuestro gobierno y nuestro instrumento político es el brazo operativo de las operativo político de las organizaciones sociales, y que siempre tenemos que estar acompañando como corresponde a nuestras organizaciones y movimientos sociales para siempre demostrar lo que hemos sido, que somos un gobierno del pueblo para el pueblo, ¿no? Viceministro, usted dice que la oposición está instalando la idea de crisis, no solamente la oposición, ¿no? También facciones en el movimiento al socialismo. El propio expresidente Evo Morales el otro día dijo que no estamos bien económicamente, pidió acciones al gobierno, al presidente Luis Arce, incluso pidió cambiar al gabinete ortodoxo del gobierno del presidente Luis Arce. Y recientemente, después de las declaraciones del vicepresidente David Choquehuanca, que dijo que durante el golpe hemos quedado sin dinero, el expresidente dijo, ahí está, admiten de que hay crisis. No solamente es la oposición contraria, digamos, también la oposición interna en el movimiento al socialismo es la que está generando este tipo de criterios, o como dijo el vocero presidencial Jorge Rister, instalando la idea de crisis. ¿Qué criterio tiene el presidente respecto de esto? Mira, yo te diría que estamos utilizando primero el mismo modelo, por decirlo criollamente, tenemos la misma calculadora que utilizamos en la gestión de nuestro expresidente Evo Morales, la misma calculadora que hoy utilizamos. Sin embargo, a eso hay una situación económica diferente. Claro, en esos momentos teníamos mejores precios internacionales de los hidrocarburos, no había otra coyuntura económica, social y política. Pese a eso, uno a veces se pregunta, ¿qué ha pasado el año pasado? Una de las afectaciones más grandes que hemos tenido, Rubén, ha sido, por ejemplo, la situación que se ha vivido en el Perú, ¿no? Que no ha permitido ese flujo comercial, que ha permitido a sectores productivos que sacan sus productos, ¿no? hacia exportándolos. Entonces ha habido afectaciones, pero sin embargo, pese a eso, querido Rubén,
los indicadores económicos, y son indicadores que la gente los puede comprobar más allá de otros cálculos que son sencillos, que son el tema de el tema de la inflación. Eso es un dato muy interesante, porque eso de alguna manera te demuestra la estabilidad que está viviendo nuestro país. Claro, reitero, en algún momento nuestro país con mayores ingresos tenía una mejor condición. Hoy, con la disminución de los ingresos, sigue existiendo una estabilidad, y nuestro presidente ha explicado que este año el cálculo de crecimiento económico va a ser mayor, como ha venido siendo en varias oportunidades, ¿no?, a los que han anunciado los organismos internacionales, que han dicho 1.8, ¿no? Entonces, ahora se entiende porque hay actores políticos, ¿no?, que en su aspiración política es posible que lo que les interesa es que no le vaya bien a Bolivia, porque van a tener la oportunidad de querer buscar ser gobierno. Pero en esa mezquindad, pues nosotros lo único que nos estamos dedicando es a reconstruir la economía, garantizar la estabilidad. El presidente ha hablado de grandes proyectos que ya somos el gobierno de la industrialización, ¿no? La construcción de las diferentes plantas, más de 40 plantas que se están instalando a lo largo y ancho de nuestro país. Lo que se está trabajando en el tema del litio, finalmente el tema del mutum, también lo que viene, lo de la química básica. O sea, no podemos ser un país industrial si no hemos desarrollado nuestra química básica, ¿no? Como también no vamos a ser un país industrial si no aportamos a esta etapa que el presidente ha venido impulsando. No ha sido fácil recuperar o estabilizar la economía, ¿no? Y ahora pensando en dar un salto cualitativo al ser un país industrial, en lo que va a ser esta industria de la química básica, va a generar que los bolivianos ya no importen más de 2.000 millones de dólares, como también va a permitir que lo que es el biocombustible, también disminuyamos de alguna manera la importación de combustibles, para así seguir construyendo nuestra economía. Entonces creo que está claro que más allá de los análisis económicos, muchas veces están ligados a las aspiraciones políticas, y en especial que tienen su aspiración, y se entiende. Mira, la ley del oro, muchos han especulado sobre la normativa. Sin embargo, esta que era desesperada, que era una medida, había que lanzarla. Sin embargo, ha aclarado nuestro presidente que es una ley, un proyecto de ley en su momento, que se lo envió el año 2021. No se lo envió hace un mes, no se lo envió a principios de este año, se lo envió el 2021. O sea, hay normativas que realmente van a ayudar a la construcción de nuestra economía. O sea, y estamos avanzando en eso. Hay otros países que has visto vos, como en Estados Unidos, que muchos los ponen como modelo, han quebrado bancos y pese a la situación económica en nuestro país, económica internacional, estamos saliendo adelante, ¿no? Viceministro, cuando usted dice que hay actores políticos que en su aspiración política quieren que al gobierno le vaya mal, ¿se refiere a Evo Morales? Me refiero a varios actores, ¿no? Como Carlos Mesa, que le encanta la especulación. Hay actores de que realmente quieren generar eso, ¿no? También hay senadores de la oposición que ya en su búsqueda de protagonismo se han ofrecido como candidatos
ya sea vicepresidenciales o presidenciales, ¿no? Entonces, si vos te das cuenta, ahí uno de los senadores de la oposición de Tarija, ¿no?, que no ha tenido una nefasta gestión como alcalde, hoy ya se ofrece como candidato a presidente o vicepresidente, ¿no? Sin descartar a Evo Morales, no obstante. ¿Perdón? Sin descartar a Evo Morales entre esos varios que usted señala. No, hay correcto, o sea, hay varios actores que tienen su aspiración. Y cuando hacen sus análisis y sus comentarios, dicen, ¿qué es lo que van a decir? Difícilmente van a decir que el país está bien, que el gobierno está bien, porque lo que ellos quieren es que en su mezquindad política, quieren que le vaya mal al gobierno, sin darse cuenta que le iría mal a los bolivianos, ¿no? Entonces, quieren que les vayan, ¿para qué? Para ellos impulsar su proyección o su proyecto político. Es entendible, pero no estamos en época de elección y claro, en la economía hay un alto grado de especulación, ¿cierto? Hay un alto grado de especulación. Nosotros hemos visto cuando han empezado a hablar del oro, de las divisas, y hemos visto colas en el Banco Central de Bolivia, hoy ya no, pero ya cuando veías las colas ya veías una situación de que parece que había personas que estaban haciendo negocios con el tipo de cambio, ¿no? Especulando sobre ese tema, muchos librecambistas que están aprovechando esta coyuntura. Entonces me refiero a esas personas. Sin embargo, ha pasado ya casi 2 meses y se ha logrado estabilizar eso, y todas estas medidas como gobierno que estamos impulsando, la industrialización, van a mejorar nuestra economía. Entonces, eso es lo que busca nuestro gobierno. Viceministro, Jorge Riester también anunció en la lectura del documento del gabinete ampliado que se va a convocar a un gran encuentro del Pacto de Unidad ampliado al gabinete y a las organizaciones sociales. ¿Para cuándo está previsto este encuentro y qué es lo que se va a abordar ahí? Correcto. No sé si me están copiando bien, yo los escuché un poquito entrecortados. Está bien, viceministro. Adelante, le escuchamos muy bien. Perfecto. Entonces, somos un gobierno. Nuestro presidente en varios espacios no ha manifestado, somos un gobierno del pueblo y para el pueblo. Entonces, es importante tener un gabinete ampliado con las organizaciones sociales, con sus sectores, no, porque al final todas las políticas o acciones que realiza nuestro gobierno en beneficio de la población, en la reconstrucción económica, son los principios. Lo hacemos por ellos buscando el mejorar nuestra economía, el lograr el vivir bien. Por eso es que es importante ese tipo de encuentros, de espacio, donde hoy coyunturalmente los gobernantes se reúnen con sus sectores y con su pueblo. Esa es una de las medidas que vamos a realizar o vamos a seguir realizando, porque existe ese nivel de coordinación. Siempre ha sido una de las exigencias de nuestro gobierno, de nuestro presidente, en tener un buen nivel de coordinación con los sectores sociales, ¿no? Para su atención, para su acompañamiento, ¿no? De las diferentes situaciones que vivimos en el país. Por eso es que se va a llevar adelante este tipo de encuentros, gabinete ampliado con los sectores sociales. Ahora, ¿para cuándo? No solamente, no se ha fijado la fecha, pero yo creo que no va a ser cercana más que lejana, pero también a eso no hay que olvidar. Creo que el presidente en su entrevista ha dado una importancia mensaje ratificando que no va a haber devaluación y que no va a haber incremento en el precio de la gasolina, lo que quiere decir que se va a mantener la subvención, ¿no? Y también, si ustedes se dan cuenta, el presidente se ha reunido con los empresarios bolivianos, se ha reunido con la banca, la asociación de banqueros de Bolivia, y justamente para hablar de estos temas. Y en estas reuniones han quedado ellos realmente muy, yo diría, tranquilos, ¿no? Y expectantes a las medidas que nuestro gobierno, cuando habla de
la industrialización, los avances que estamos realizando, sobre todo en el tema productivo, ¿no? Y dar ese paso, reitero, de convertirnos en un país industrial, ¿no? Hablando de las diferentes industrias, litio, mutún, química básica, ¿no? Que nuestro presidente está impulsando y exigiendo a nuestros ministros y viceministros y directores generales que podamos avanzar en esos temas, ¿no? Viceministro, ¿hay expectativa en la reunión del Pacto de Unidad y el Gabinete Ampliado, por ejemplo, para la resolución de las diferencias, los conflictos internos en el movimiento al socialismo? Porque entenderá, como usted sabe muy bien, que el Pacto de Unidad reúne a todas las organizaciones sociales del país en 5 confederaciones. El principal objetivo de la reunión con el Pacto de Unidad o con las organizaciones sociales y el Gabinete Ampliado es para seguir construyendo la economía, para seguir reconstruyendo la Bolivia que nos ha dejado en una situación de golpe de Estado que ha hecho que retrocedamos, ¿no? En el otro tema, en lo político, seguramente siempre abiertos al diálogo y a buscar los escenarios. Claro, somos el instrumento político, ¿no?, más grande del país. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, el senador Paz de Tarija ya ha dicho: yo quiero ser, y se ha ofrecido para ser candidato a presidente o vicepresidente. Pero ¿de qué línea es él? Es de Comunidad Ciudadana. ¿Quién es aparentemente la cabeza de Comunidad Ciudadana? Es Carlos Mesa, ¿no? Pero nadie hace relevancia de eso porque, claro, porque no tienen la importancia política como tiene el movimiento al socialismo, como tiene la imagen del presidente, como tiene la imagen de el expresidente Evo Morales, ¿no? Sí. Como no es un tema que genera mucho análisis, pues lo dejamos a un lado. Sin embargo, cuando se trata de hablar de el instrumento político y el liderazgo que tienen tanto Luis Arce como Evo Morales, o Evo Morales como Luis Arce, pues claro, tiene mayor resonancia, ¿no? Pero entre ellos mismos, pues, ustedes han visto que las bancadas de departamentos de Santa Cruz, que claramente es una bancada con un alto porcentaje de oposición, resulta que no les dan mucha importancia o no tiene resonancia nacional, porque claro, no tienen esa repercusión en el apoyo social de la población. Sin embargo, las diferencias son grandes, se han agarrado a golpes, pero claro, no hay la repercusión que hay dentro del movimiento del socialismo, porque somos para algunos que nos dicen partido, o como corresponde a nuestro instrumento, somos el más grande del país, ¿no? Muy bien, viceministro, le vamos a agradecer su tiempo con La Razón Radio. Será hasta otra oportunidad. Al contrario, Rubén, muchísimas gracias a ustedes y atento a cualquier convocatoria, pues seguimos el viaje camino a Buenavista, claro que sí, hacer nuestro trabajo y volviendo en Portachuela a entregar la área urbana. Muy amable, Rubén, un gran saludo.